Hoy tenemos una directa muy especial porque tengo un invitado que me llena de orgullo. Es alguien que cumplió un sueño que todavía yo no he podido cumplir. Nos conocimos siendo muy jovencitos, siendo apenas unos recién graduados, que a través de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia pudimos intercambiar en un par de eventos y siempre brindando su respaldo no solamente a la libertad y a la democracia en Cuba, sino a la libertad, la democracia y el Estado de Derecho en toda América Latina. Seguimos, pasaron los años, pasó un águila por el mar, como dicen algunos por ahí, y el resultado, después de algunos años, es que este gran amigo ya hoy está convertido en un diputado de su país, de su república, que es una sorpresa. Ahora vamos a estar con él. Está aportando como un joven de su generación, muy bien preparado, inteligente, un padre de familia ejemplar, y está haciendo su mayor esfuerzo por vivir en un país cada vez mejor y de mejores oportunidades. Por mi parte, ha pasado pues algo diferente. Yo sigo empeñado en poder ejercer ese derecho, en ayudar a mi país, ayudar a mi pueblo, pero hoy, a los ojos de la dictadura que rige en Cuba, pues no soy más que un delincuente, un prohibido, un perseguido, una persona que sigue hoy sin poder ni asociarme, ni hablar libremente, ni aparecer en ningún medio. Y por eso yo creo que es que la vida marca destinos diferentes para diferentes naciones. La libertad creo que es lo que marca esa diferencia. En unos lugares las personas pueden aportar, pueden ayudar a reconstruir los países, sin embargo en otros millones de cubanos estamos privados de ejercer ese derecho. Por eso hoy estoy tan emocionado de tener aquí a mi amigo joven diputado guatemalteco, Aníbal Samayoa. Bienvenido a nuestro canal. Eliezer, muchas gracias. Un honor estar aquí con tu persona y gracias por esas palabras que pues me han llenado de honor, pero estoy en esa lucha de poder llenar a cabalidad ese concepto de tu persona hacia la mía. Bueno, ya sabes lo mucho que te admiro y de cierta medida veo a través de ti pues realizado muchos de mis sueños, y es que precisamente las jóvenes generaciones latinoamericanas asuman la responsabilidad pues que le toca en este momento de la vida, donde nuestro continente está afrontando retos muy difíciles, pero también está disfrutando de etapas de gran crecimiento, inclusión, de una lucha contra la pobreza sin precedentes, de avances tecnológicos, y yo creo que bueno, evidentemente la juventud es parte imprescindible de estos cambios que está viviendo nuestro continente. Aníbal, hace muchos años que no conversábamos en vivo. Si puedes, porfa, un poco para que nuestros seguidores se pongan al tanto, si recuerdas un poco cómo nos conocimos, cómo fueron esos días que compartimos, a ver si tenemos las mismas memorias. Pues para que la gente sepa, nos conocimos en Panamá, ahí en la Cumbre de las Américas precisamente. Fue una cumbre muy particular, llena de, digamos, atropellos del régimen cubano, el régimen venezolano, respaldado televisivamente por Ecuador, por Bolivia, en el que nosotros, pues, básicamente como jóvenes, en aquel momento miembros de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, estábamos pues alzando una voz democrática, una voz de libertad de expresión, una voz de respeto hacia los derechos más fundamentales de cualquier ser humano, y no porque estos existan, digamos, dentro de una carta constitucional, sino porque solo por el hecho de ser personas nos asisten, digamos, tales derechos. Y pues ahí estábamos. Mi parte, pues yo estaba delegado de Guatemala, la tuya, Eliezer, pues obviamente de Cuba. Estuvimos en la mesa, por ejemplo, de gobernabilidad democrática, en la que ahí estaban, pues, no casualmente, sino estratégicamente instalados dos de los vicepresidentes de Fidel Castro en aquel tiempo.
y rompieron básicamente la mesa. La de derechos humanos también fue lo mismo, se rompió el orden, digamos, ahí en ese sentido. Fuimos atacados, no sé si recordarás que nos tuvimos que esconder en un sótano básicamente del hotel El Panamá, con cinchos de los pantalones, tuvimos que amarrar las puertas porque pues estas personas habían pasado a la violencia, nos tenían vigilados en el hotel. En realidad básicamente arriesgamos la vida porque las amenazas fueron constantes de muerte precisamente. No fue algo sencillo, no fue una amenaza de te estoy vigilando, una amenaza de muerte la que recibimos en aquel entonces. Y para mí personalmente, yo nunca había vivido algo tan intenso, digamos, como aquel momento de ser corrido, perseguido, golpeado, abupalado, y que los medios de comunicación de los países que pues ya mencionaba lo estuvieran grabando, acordando el gobierno de Panamá no hiciera nada con la seguridad para protegernos. Esa experiencia para mí me marcó mucho porque no sé si recordarás que lo hablamos bastante en el lobby del hotel, que era lo importante de defender la democracia cuando existiese tan siquiera una gota de democracia que hubiese en nuestros países, la tenemos que convertir en una fuente, digamos, abundante. Y ese fue mi compromiso con el que yo salí de Panamá y pues heme aquí, buscando la democracia en mi país, fortaleciéndola y trabajando porque no me cabe en la cabeza que aún la gente siga alabando un régimen cubano obsoleto de más de 60, o sea, es decir, nació obsoleto esa idea, porque hoy que vemos los resultados, así es. Venezuela, digamos, extrapoló ese modelo hacia su país y otros países que han tratado de hacer el mismo modelo, pero en realidad la democracia y libertad de expresión, sin importar cualquiera que ésta sea, es válida dentro de un parlamento, es válida dentro de ministerios, dentro del ejecutivo, inclusive la independencia de poderes, el derecho a votación, que no se alteren, digamos, todas estas cuestiones son fundamentales y fue parte, digamos, de ese contexto en el que caigo, en el que tuvimos la fortuna de conocernos, diría yo, en el que aprendí un montón de tu persona y en la que, pues, a pasar los años, aquí estamos, con un par de canas más encima, pero con la amistad, pues, digo yo, fortalecida. Aníbal, para mí también fue muy importante eso que te marcó a ti y a tantos jóvenes latinoamericanos que yo creo que sabían que en Cuba había una dictadura de referencia, pero ser víctimas en un tercer país de la violencia, de un acto de repudio, de las agresiones verbales y físicas, creo que fue lo que en ese momento hizo despertar a muchos jóvenes que tenían nociones teóricas, pero la pregunta que después de ahí todo el mundo se hacía era, si esto ocurre en una cumbre, en un tercer país, ¿qué pasará dentro de Cuba? Creo que ahí nos entendieron mejor muchos de ustedes. Sí, así es. Así es. Y la verdad es que no solo lo entendimos, sino, por lo menos personalmente, mi compromiso fue la urgencia de evitar que eso pasara. Yo siempre dije a partir de ahí que lo que afecta a uno afecta a todos. Y si dejamos que ese cáncer se siga mermando, digamos, en América Latina, lo que va a pasar es que todos vamos a estar realmente igual. Y justamente lo que decís, si no había descaro, digamos, de aplicar violencia, de aplicar amenaza de muerte, digamos, en un país que aparentemente pues habla de democracia y la vive, digamos, y entiende cuáles son los principios institucionales de la misma y los límites del respeto que deben existir, avalando eso en un silencio administrativo, digamos, de no hacer nada al respecto y proteger y salvaguardar nuestra vida en aquel momento. ¿Qué no pasará dentro de, como tú mencionas, del territorio cubano en el que pues ya el descaro ya no existe? Simplemente se aplica, se vive, y entonces me preguntaba yo, decía, bueno, en Guatemala, ¿qué pasará si empezamos esas prácticas? Realmente vamos en declive, tenemos una democracia no consolidada, no, digamos, digna de admirar para otras naciones en unos sentidos, porque es mejorable en muchos otros, pero la tenemos. Y entonces ese bien valioso que tenemos hay que realmente apreciarlo, y desde el Congreso pues me he esforzado bastante en alzar la voz, en hablar, en fundamentar, en debatir a altura, digamos, estos temas, porque esto no es cosa, digamos, básica en la que uno dice, bueno, no importa, ¿verdad? No, prestarle importancia sería un pecado democrático. Aníbal, estás un paso adelante, y no solamente tú, varios de los jóvenes que nos conocimos en aquella oportunidad ya hoy ocupan determinados cargos en diferentes países. Sí.
¿Pensaste alguna vez que ibas a llegar a ser diputado de la República? ¿Y cómo se siente estar parado en ese hemiciclo, siendo parte de del futuro, diseñando las leyes, construyendo una Guatemala mejor? ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti como joven? Bueno, te comento que, digamos, diría yo que es un alto honor, y así siempre lo dije en campaña, que a alguien se le otorgue representar a gente dentro de un Congreso de la República. De los fundadores, desde que se fundó la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, de la que soy fundador en 2015, que se hizo en Ciudad de México, soy el primer miembro de la red electo diputado a un Congreso, pues, del mundo, ¿verdad? Y este es el caso, pues, la fortuna que me tocó de mi bella Guatemala. Y pues con ese sentido de responsabilidad lo he asumido, no ha sido fácil. Por supuesto que hay dentro del Congreso diferentes voces, que la democracia no es su principal, digamos, interés, pero llegaron a través de la democracia. Es decir, practican al fin y al cabo su antítesis, ¿verdad? En las cosas, y lamentablemente de una de las virtudes de la democracia es que lleva al poder a la gente que no quiere practicar la democracia. Entonces ahí se perpetúa en el poder y ya tenemos casos, pues, más que Así, como... así llegó Hugo Chávez, Evo Morales, los Kirchner. No les gusta la democracia, pero la utilizan para llegar al poder. Entonces abusan, digamos, ese lado noble de la democracia. Y entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Empezar a debatir a altura de estos temas y no dejar que, por supuesto, hayan acciones que denigren, digamos, estos avances, bien que mal hemos tenido dentro del país. Debo confesarte que el día que entré, ¿verdad? Yo pues ya llevo 10 años metido en el tema político, desde Jóvenes por Guatemala, del que fui el coordinador general a nivel país, aquí en Guatemala, y pues coordiné mucho, fui al Congreso bastante, hacíamos carta de entendimiento con diputados en temas de transparencia, democracia, derechos humanos, etcétera, pero nunca había entrado a todo el Congreso, pero nunca al mero hemiciclo, o sea, es decir, lo había visto desde el palco, pero nunca he entrado a ese lugar. El día que entro, que es el 14 de enero, para mí, pues me llené de una emoción tremenda porque estaba representando muchas cosas, a mucha gente, muchos principios, y había que estar fuerte. Y justamente ayer hablaba con un amigo, me decía, tal vez muchos también ahí, ahora que son nuevos, 110 nuevos diputados de 160 que habemos en el Congreso, tal vez tienen buenas intenciones, pero me decía, sos el único que toma ese micrófono y les dice las cosas en la cara. He llegado al punto de decirles que también les abunda la hipocresía. Hablan de una cosa, de un discurso, y al momento de votar dentro del Congreso, sus votaciones son otras. Sí, ese es el tema, que tú eres nuevo, pero he visto algunos de tus discursos ahí y de verdad que es súper emocionante porque te ves como el más pequeñito en edad, pero con una voz que truena. Pues esa es la idea. Yo creo que si nos ponen a representar gente es para representarlas. Por supuesto, hay gente que quiere que uno lo represente en intereses oscuros. No lo vamos a hacer y no lo he hecho. Yo creo que esa es la diferencia que hay que marcar. Por supuesto que tengo mucho cuidado también como lo digo y la forma que lo expreso, porque obviamente le soy un ruido a bastantes sectores, a mucha gente, a muchos colegas ahí, pero las cosas también hay que decirlas, porque si no, ¿quién? Nos pusieron para hacer una voz representativa y somos una voz callada, creo que no tiene sentido, y son parte de esas bueno, aquello que fue democracia en algún momento en algunos países y lo que hoy ya no es, ¿verdad? Y no hay ni siquiera escombro, lo mismo, justamente eso, que esa gente buena se cayó y no dijo nada, y digamos nos tocó a nuestras generaciones, en el caso la tuya, nacer en una generación silenciada, y digamos ahora que tú estás pues ya bastantes años dándole a este tema, tu país, digamos, tu gobierno te trata justamente como un enemigo porque se habla de lo que hace falta y no se acepta, digamos, ese discurso, ¿verdad? Es como un poco antagónico, digamos, el tema, pero vale la pena hacer ese ejercicio hasta que se logre el objetivo. Aníbal, para mí, dentro de unos años, tú vas a ser el presidente de Guatemala. No tengo la mínima duda de eso. Y fíjate que todas las cosas que yo he tenido en la cabeza que van a suceder, han sucedido. Y yo creo que tú vas a ser el presidente de tu país. A mí me gustaría al menos ser diputado del mío. Vamos a ver si eso será posible. Y cuando podamos ser los dos
están los dos de políticos en nuestros países. Creo que será muy emocionante ver un mundo y una Latinoamérica dirigida por gente joven, como lo está haciendo Bukele ya en El Salvador y en muchos países. Los jóvenes están tomando decisiones que son trascendentales en estos momentos. Aníbal, ¿te has pensado alguna vez de presidente de tu país? Hay un dicho que dice que el elefante se come a mordidas, ¿no? Una mordida a la vez. Pero la cosa es no olvidar que hay un elefante, que hay que comerse. Exacto. Las dimensiones que eso tiene. Y entonces, yo creo que estoy mordiendo el elefante, una mordida a la vez. Desde el Congreso estamos, afortunadamente, la gente, pues en sus mensajes, he recibido de verdad miles de mensajes. Me cuesta contestar todos y te puedo decir que el 99% son de una palabra de ánimo, de un aplauso, de una felicitación, de que se están haciendo bien las cosas. Gente que ni me conoce me escribe y me dice, miren, de verdad que lo felicito, a la siguiente voto por usted. Y, bueno, cosas por el estilo. Entonces la carrera política, digamos, se va construyendo a mordidas, pero sin olvidar que hay un objetivo al final. Para mí sería el más alto honor servir a mi país desde la presidencia de la República, por supuesto. Pero yo creo que voy paso a paso, transformando y buscando ese objetivo. Y si la oportunidad se da, pues la voy a tomar, porque necesitamos que gente preparada, gente que siente pasión, digamos, por el tema político, sin interés de transporte alguno, pues llegue justamente a estas posiciones de poder y se decida por la gente realmente, y luchemos por esos ideales que desde 2015 y mucho antes, desde nuestros países, desde nuestras organizaciones, venimos, digamos, buscando y buscando y buscando, e incluir más gente joven también, que es el relevo generacional es sumamente importante. Constitucionalmente, para que yo pueda ser presidente faltan más de 10 años, como unos 12, 13 por ahí, pero estamos ya forjando ese futuro político. Necesitamos, y no dudo que mucha gente más de la red, mucha gente de otras organizaciones también estén, de diputados, de ministros, de presidentes, podría ser de alguna forma, y que esas cumbres de las Américas realmente tomen el nivel que deben tomar. Esas asambleas de la ONU estén llenas de no solo de discursos, sino de lógica, digamos, que se debe tomar. Te confieso que yo para este puesto me preparé bastante, ¿verdad? Tuve la oportunidad en mi tercer año de universidad ser candidato a diputado, en el cuarto también, en el quinto también, fui presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho, y creo que ahí se derivó que me gustaran varios partidos que fueron grandes en este país, pero la corrupción pues se los llevó directo a la tumba. Pero yo siempre dije, necesito prepararme. Hoy tengo pues 7 títulos académicos, 3 de licenciatura y el resto son de maestrías, especializaciones. ¿Y por qué? Porque necesitamos también gente que entienda el tema, que entienda el Estado, no solo teóricamente, y por eso pasé 10 años metido también en la práctica, para no llegar solo a citar libros, sino llegar a citar la experiencia también que necesitamos y hacer ese match que cómo cuesta realmente en nuestro país. Bueno, creo que en todos los países, ¿verdad? Hay mucha gente académico y solo cita libros, o lo otro práctico sin saber qué están haciendo, ¿verdad? Sí, por aquí en el ambiente cubano conocemos muchos de esos, que se han leído todos los libros que existen, pero al final lo que respaldan es precisamente el antirrespeto, la antidemocracia, que no exista de alguna manera la igualdad ante la ley. Entonces tú dices, bueno, ¿para qué has leído tanto si al final vas a ir contra el ser humano, que es la esencia? Sí, así es, pero mira, la lucha es difícil. Yo te digo una cosa, yo he sido muy presionado dentro del Congreso de la República por mis votos en ciertas leyes, en ciertos decretos, y me ha tocado mantenerme, aunque sea solitario en esa pantalla de votos, con algunos otros diputados que así lo consideramos en su momento, estar ahí, y que busquen sus votos de otros lados. Al final necesitamos ser coherentes con lo que dijimos que íbamos a hacer y con lo que estamos haciendo. Yo siempre lo dije, que yo a la gente le iba a honrar el voto, y eso estoy tratando de hacer. Por supuesto que hay un momento en que como ser humano me pueda confundir en una votación, eso es obvio, eso es claro, pero no hemos fallado, hemos estado fieles a los principios. En campaña dijimos que humanamente venimos desde que nací, creo yo, con ese tema. Entonces, esa coherencia política es la que ha faltado en nuestros países. Por supuesto que los países que no tienen democracias, aunque dicen que tienen porque tienen elecciones, pero eso no es un elemento de tener democracia. Eso es un paso, eso es
una variable entre una fórmula bastante grande. Sí, la democracia se ejercita todos los días. Todos los días, donde no le das el derecho a un diputado a hablar, sino pues le metes el ejército en la asamblea y lo sacas. Eso no tiene nada que ver con democracia. La independencia de poderes es fundamental para el crecimiento de una democracia, es lo que hemos tratado de respetar, hacer ver. Hemos sido contundentes en algunas cosas, por ejemplo, ahora con el COVID-19 pues personalmente mis votos han ido en la ayuda hacia la gente, pero eso no quiere decir que es una ayuda sin condición. Claro que hay una condición, lo vamos a fiscalizar, porque es mucha plata la que hay por medio y no podemos permitir que en una democracia existan, digamos, violaciones indirectas a los derechos humanos cuando probamos dinero para que la gente se pueda beneficiar y no se llega realmente a esta gente. Aníbal, me gustaría por último hacerte una pregunta. Hablamos de pasado, de presente, y me gustaría hacerte una pregunta de futuro. Ya sabes que eres un ejemplo no solo para mí, sino para toda la red de jóvenes por la democracia en América Latina. ¿Cómo ves el estado de la democracia en nuestro continente con el impulso de los jóvenes dentro de 5 o 10 años? ¿Cómo te gustaría ver a tu país, al mío y a América Latina en general? Bueno, por supuesto, me gustaría en aplanadora ver a todos los países ejerciendo la democracia. O sea, sin importar si la izquierda está gobernando, la socialdemocracia, la derecha, no importa, pero que hayan llegado por una elección coherente, una corrección transparente, en la que los candidatos pues hayan luchado sus votos y que obviamente su ejercicio, digamos, de gobierno sea el mismo. Eso es lo primero que yo quisiera. Segundo, de hecho, cuando estuvo la red aquí en observación electoral en Guatemala el año pasado, en junio, yo les hablaba mucho de que hay que prepararse, pero también hay que practicar lo que se dice. Los jóvenes posiblemente nos toque ser tal vez como en el tema anterior, ¿va? El primer millennial presidente de Guatemala. Pero que eso no signifique que somos influencers, que solo del tweet a la crítica y nada, que solo del post en Facebook y nada, que solo para la foto, sino que realmente las acciones vayan respaldando, y eso se hace antes. Cuando la oportunidad llega, el tiempo de la preparación ya se acabó. O sea, la juventud hoy no debe decir, como él también pudo, entonces yo también, y dar por hecho de que todos pueden ser diputados, todos son presidentes. Debo decirte una cosa, todos funcionamos en la sociedad, en diferentes aspectos. Los arquitectos no precisamente deben ser políticos, pero porque sean buenos arquitectos en lo público, en lo privado, y ayudan mucho al país. Los ingenieros, los abogados, los plomeros, todos. No se tienen que involucrar todos en política. No todos nacen para eso. Pero con que hagan bien su parte, vamos adelante. Y entonces los políticos es lo mismo. Los que sintamos esa vocación, yo siempre he dicho que la ciencia política se estudia, no es el empirismo andando. Entonces yo me esforcé justamente para tener un título académico de eso, entender la ciencia política y entender lo que yo había ejercido en alguna forma, entonces empalmar esos esfuerzos. Y entonces yo creo que así Latinoamérica puede realmente entenderse y no solo darnos abrazos diplomáticos, ser de diplomático, digamos, en las cosas, sino ir adelante. Yo realmente, mucha gente que hace en Guatemala, lo he visto muchos migrantes, inclusive guatemaltecos que vienen a Estados Unidos, dicen, sacan sus famosos memes, ¿verdad? Miren, Fidel Castro hizo un sistema educativo, y siempre pregunto, ¿pero qué educación fue la que dio? ¿De qué sistema de salud me está hablando si la gente se le muere? Y entonces es interesante que hablamos de eso bueno, que supuestamente es bueno, pero no vamos a vivir allá. Porque, no, eso no, ¿verdad? Sí me gusta el dólar. La mayor muestra de educación te la dio la delegación cubana ahí en la cumbre. Sí, exactamente. Al final es lo que yo te digo. Por supuesto que Cuba es no he caído y espero tener el honor de ir algún día. Es un país hermosísimo de lo que yo he visto en muchos sentidos. Su gente cálida, conozco varios, pues obviamente compatriotas tuyos, a tu persona, 100 puntos pues de gente. Pero al final uno dice que hace falta ese desarrollo de la gente. Ya está comprobado que ese socialismo, que ese comunismo no sirve. Y lo digo con la claridad y la contundencia que hay que decirlo. Porque no funciona. No funciona. Habla para los pobres, pero es de los ricos. Y entonces, eso no conecta en ningún sentido, nada. Entonces, al final creo que ese balance se llama democracia. No es el sistema más perfecto, pero es el más adecuado.
que debemos tener. La dictadura realmente ha corrompido lo más, lo más digno de alguien que es esa humanidad, digamos, que debe tenerse. Si es la izquierda o la derecha, pues está bien, pero no me vengan a hablar esos discursos peyorativos que hablan de la gente y no están nunca para la gente. Ya Cuba, pues más de 60 años, tantos mártires que han tenido ahí ustedes, muchos los he conocido, y me duele ver que muchos amigos son presos hoy políticos en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, por supuesto, y en otros países en los que uno dice eso. O sea, ¿en qué mundo estamos viviendo? Si estamos tan cerca y están pasando esas cosas, ¿qué sentido realmente tiene esto? No tiene ninguno. Y entonces nos toca a nosotros empezar a hablar de eso, empezar a evidenciarlo, que la gente deje ya de tanto meme y vea la realidad de las cosas. No podemos, o sea, no podemos confundir que hay avances y entonces eso es crecimiento. Tiene que haber evolución humana realmente para que un país diga va para adelante. Aníbal, quiero agradecerte muchísimo que hayas dedicado parte de tu súper ocupadísimo tiempo a acompañarnos esta tarde. Este es tu canal también. Aquí, bueno, tenemos casi 35.000 seguidores, pero entre todas las redes estamos casi en 100.000. Y esto no es otra cosa que una tarima para defender la libertad. Es un canal para hacer conciencia, transmitir conocimiento, transmitir cultura y ayudar a empoderar mucho más a los ciudadanos de lo que lo estamos en Cuba y en todo el continente. Así que este es también tu tarima, este es también tu letrado. Así que cuando tengas algo que comunicar, algo que quieras que miles de personas que nos siguen y que lo comparten además, pues escuchen tu mensaje, cuenta siempre con nosotros. Y espero cuando esté pronto por Guatemala, que voy a hacer una gira por varias comunidades de migraciones cubanas y entre ellas Guatemala, pues ahí tomaremos de nuevo el café y nos daremos el mismo abrazo de hace muchos años. Hoy ya tú como político en ejercicio, yo como prohibido, pero con una gran esperanza de que todos los que estamos prohibidos podamos también estar en ejercicio en el menor tiempo posible y juntos todos, la juventud latinoamericana, ponga a nuestro continente en el lugar que merece, en la punta del desarrollo de todo el mundo. Así que nada, un último saludo, un mensaje, Aníbal, si quieres, para todos los que nos están viendo, 1053 personas en vivo, pues adelante. Mi hermano, primero agradecerte por el espacio, de verdad que ya tenía tiempo de no verte así en vivo, digamos, en el mismo momento, pero decirles que aquí estamos para defender la democracia. No hay espacios políticos mejor aprovechados que cuando llega alguien que realmente ama, aprecia e entiende y practica la democracia. De ahí en fuera vamos a siempre criticar y decir, bueno, este es corrupto, que este se debió al narcotráfico, que este no entiende para dónde va. Es cierto, y eso hay mucho en nuestros países. Pero enfoquémonos en esas cosas y en esos buenos, que están haciendo las cosas bien para nuestro futuro. Vamos a seguir hablando, he alzado mucho la voz en este tema y lo seguiremos haciendo. En Guatemala, de hecho, hemos ido a entregar cartas a la embajada cubana que no nos ha querido recibir, nos desconocen, pero eso no importa. Seguimos en la lucha cuando podemos alzar la voz y créanme que para mí, como insisto, es un alto honor, pero de verdad los más altos honores que pueda un ciudadano de un país representar a la gente en un parlamento. Y con ese mismo honor hay que trabajar, ¿verdad? Y voy a trabajar los 4 años y si Dios me permite, pues seguir en esa lucha. Y así es que les puedo decir que si uno piensa algún día que puedo ocupar un cargo público, sí lo puede hacer, estemos listos, ¿verdad? Cuando haya esa oportunidad estemos ya preparados y salgamos adelante. Sin duda que sos bienvenido a Guatemala. Aquí vamos a mucho que platicar y mucho que hacer. La gente debe conocer realidades también de otros países. A veces aquí porque tenemos el insumo para comprar algo, para vivir bien, se nos olvida que hay otra gente en necesidad, otra gente sufriendo, otra gente que su vida es atentada, familias que son separadas por ser presos políticos, por decir la verdad, simplemente eso, por hablar con la verdad y hablar de frente. Así que pues te agradezco el espacio, a la gente que nos ve, que nos escucha, muchas gracias, muy agradecido por su tiempo también, que es más valioso que el mío, porque estamos realmente construyendo sociedad. Gracias, Aníbal. Nos vemos en Guatemala. Guárdame un poquito de café
y ahí nos vemos. Te quiero mucho, mi hermano. Te admiro, te respeto y eres un ejemplo para todos nosotros. Sigamos todos tu camino. Como bien tú decías, no basta con criticar lo que sucede, hay que implicarse. Había un gran pensador de nuestro país, que era Félix Varela, y decía que cuando los mejores hijos de la nación abandonan la política, se apoderan de la política los peores hijos de la nación. Así que a todos los que sienten, como tú decías, verdadera pasión y vocación por el servicio público, no decaigan, no desanimen. Y me lo digo a mí mismo. Así que adelante. Primer futuro diputado, te diré en algunos años, primeramente. Gracias, mi hermano. Te quiero. Bueno, que estés bien. Gracias.